¿Pueden transformarse los videojuegos en una adicción? Con esa pregunta como norte investigamos el mundo de los gamers. Viajamos a Londres para conocer la cuna del famoso Candy Crush y el impacto de los celulares inteligentes en el mercado de los videojuegos. Estuvimos en clínicas donde ya se han probado tratamientos y conocimos a expertos jugadores chilenos que dedican más de 15 horas a la pantalla de un computador. El reportaje es de Mauricio Bustamante. Esto es Informe Especial. Muchas veces vemos jugadores haciendo maniobras individuales brillantes, pero por de pronto disfrutemos a este equipazo. En algún lugar de Santiago, Fernando Solabarrieta y Patricio Yáñez llevan 3 días encerrados relatando los principales momentos de un partido que aún no se juega. En Buin, Gene dejó abandonado hasta su trabajo para concentrarse en un solo desafío: ser el mejor de todos los jugadores. Lo acompañamos desde su casa hasta los tensos momentos de la final del campeonato. Conocimos a chilenos innovadores que desarrollan juegos de categoría mundial, y en Estados Unidos asistimos al lanzamiento de las últimas novedades en una industria que no para de crecer. Viajamos también a Inglaterra y estuvimos con los creadores del famoso Candy Crush. Hablamos con especialistas y conversamos con uno de los primeros jóvenes en el mundo que ha recibido tratamiento por adicción a los videojuegos. No me importaba hablar con nadie, contactar a nadie. Solo me encerraba a jugar en mi pieza por 3 días. Hoy en Informe Especial revisaremos estas y otras piezas del gigantesco mundo de los videojuegos que, como veremos, está todavía muy lejos del game over. Cuando el juego se hace verdadero. Aunque hay quienes consideran que el primer juego en video nació a fines de los años 40, cuando un grupo de científicos trató de llevar a los recién creados computadores un primitivo modelo de ajedrez, lo cierto es que la historia de los videojuegos tal como hoy la conocemos es bastante más reciente. Tras un par de décadas de experimentos liderados fundamentalmente por ingenieros eléctricos e informáticos, en 1972 nace Pong, de la mano de una pequeña empresa llamada Atari. Pong se considera el primer juego que populariza efectos de sonido y puntuación en pantalla, clave para lo que vendría más adelante. Es en esta época cuando comienzan a aparecer las consolas y las máquinas recreativas o juegos arcade, que tienen un nuevo gran impulso 6 años más tarde, cuando, a fines de los 70, los japoneses de la empresa Taito crean estos invasores espaciales, los Space Invaders. A comienzos de los 80, la industria ya registra negocios por unos $5.000 millones, cifra que seguiría creciendo con la ayuda de nuevos actores que entran al mercado, en especial una antigua empresa de naipes llamada Nintendo, que ve en los videojuegos su futuro. Surgen personajes como Donkey Kong y Super Mario, pero también aparatos con controles manuales que muchos conectan a su televisor, y poco tiempo después, los primeros equipos portátiles como estos Game Boy. Los años 90 traerían consigo juegos cada vez mejor desarrollados y nuevas consolas como la PlayStation de Sony, Nintendo 64 y más tarde la Xbox de Microsoft y la Wii, también de Nintendo. Hoy es impresionante la calidad y cantidad de videojuegos en computadores, dispositivos personales o en pantallas gigantes, pero muy especialmente en equipos móviles conectados a Internet como celulares y tabletas. Juegos deportivos, de estrategia, simulación y los cada vez más populares juegos casuales.
Es justamente aquí en Londres donde se desarrollan algunos de estos últimos juegos. A solo unos metros del famoso Big Ben y el edificio del Parlamento están las oficinas de la empresa King, los creadores del hoy famoso Candy Crush. Es sin duda el juego más popular del momento en plataformas como Facebook y teléfonos celulares. En menos de un año ha sumado unos 50 millones de usuarios y se estima que 15 millones lo juegan cada día. La idea es simple, subir de un nivel a otro, cada vez más complejo, destruyendo caramelos y sumando puntos. Si no lo logra, debe esperar media hora para un nuevo turno o conseguir vidas con la ayuda de amigos en la red o pagando desde $1 por más oportunidades para seguir jugando. ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, miramos mucho al hecho de que sea lo suficientemente entretenido para que la gente quiera volver a él naturalmente. Esto encaja muy bien con la experiencia de celulares y tabletas. Toby Palm, quien se presenta como gurú de juegos de la empresa King, nos anticipa las nuevas líneas de negocio, desde calcetines hasta licencias con la imagen de juegos para protectores de celular y muchos otros. No le gusta hablar de cifras, pero se sabe que la empresa ya tiene ingresos que superan los $500.000 al día. Con oficinas en Londres, Estocolmo y Barcelona, trabajan en seguir ampliando el negocio. El trabajo en Candy Crush continúa todo el tiempo. Estamos lanzando cada 2 semanas un nuevo episodio en plataformas móviles. Creo que actualmente tenemos 455 niveles y sigue creciendo. También miramos nuevas características y trucos dentro del juego. ¿Y por qué juegos como este generan adicción? Una teoría es que deja tareas inconclusas en nuestra memoria que fuerza a volver una y otra vez hasta completarla. Si se sigue al próximo nivel, lo más probable es que el proceso vuelva a repetirse, como le ocurrió a Pablo, que solo se detuvo al llegar al final del juego. La última actualización de Candy la hice antes de ayer en mi teléfono y no había más etapas. Yo pensé que venían más etapas para poder seguir jugando. Actualmente me encuentro desesperado esperando nuevas etapas. De hecho hay una noticia en México, parece, decían que, yo creo que es mentira, pero que una persona llegó hasta el nivel último y después desapareció. Así que estoy esperando a ver si me abducen los extraterrestres o algo así. Ya revisaremos otros casos de jugadores. Algunos han transformado estos videos en parte de su vida, casi en una profesión. Otros han reconocido su adicción al punto de llegar a tratarse en clínicas de rehabilitación. Pero de vuelta en Londres, quisimos conocer algo más de la industria de los videojuegos con la ayuda de un especialista. Aquí en el Reino Unido la industria de los videojuegos es increíblemente valiosa porque vemos que hay gente haciendo negocios innovadores basados en servicios. Y cuando haces algo como un servicio, va a ser mucho más fácil entrar al mercado porque no tiene costos de exportación. Es como si el poder del cerebro fuera lo que se exporta. TJ Rich trabaja en Click, el programa de tecnología de la BBC en Londres. Con más de una década de experiencia en estos temas, cree que el juego terminará rodeando muchas de nuestras actividades cotidianas. Esto ya se conoce en inglés como una palabra, gamification. Algunos la han traducido como jueguización de nuestras vidas. Creo que vamos a ver más gamification de la vida real. Por ejemplo, si vas a 4 locales distintos de una cadena de cafeterías, entonces te pueden dar una taza de café gratis. En Londres basta con recorrer las calles o subir a cualquier vagón del metro para darse cuenta cuán presentes están los juegos entre hombres y mujeres de todas las edades. Algo no muy distinto a lo que también podemos apreciar en Chile. En nuestra región no hay muchos estudios que den cuenta de este fenómeno, por eso buscamos los datos que entrega uno de los mayores actores de este mercado, Estados Unidos. Según cifras de la Asociación de Programas de Entretenimiento, el 58% de la población hoy ya es videojugadora, al menos 2 personas en cada casa. Y aunque el 90% de los niños ha jugado alguna vez en celulares, computadores o consolas, la edad promedio del videojugador hoy está en los 30 años. De todos ellos, el 55% son hombres y el 45% mujeres. Ellos prefieren computadores y consolas y ellas los juegos portátiles de celulares o tabletas. El año pasado, solo en Estados Unidos, se vendieron casi 200 millones de juegos con ventas que en este país llegaron cerca de los 15.000 millones de dólares. ¿Pero hasta dónde puede seguir creciendo esta industria? Decidimos averiguarlo en terreno viajando hacia el norte.
Se estima que son varias decenas de millones de videojugadores los que existen en todo el mundo, una industria que también mueve cientos de millones de dólares. Varias ferias hay respecto de este mercado, la principal aquí en Los Ángeles, la E3. Se le conoce como E3 a la Exposición de Entretenimiento Electrónico. Su primera versión fue en 1995 y desde entonces reúne una vez al año a los principales actores del mercado. Aunque se ve mucha gente por todos lados, aquí no hay acceso al público general. Solo son ejecutivos y empleados de las empresas especializadas y periodistas del sector. En promedio, unos 70.000 visitantes. Son tantos los interesados que algunos eventos se deben realizar en estadios techados. Es lo que ocurre con la presentación de la nueva consola Xbox One de la empresa Microsoft y algunos juegos desarrollados especialmente para esta plataforma. Yo creo que el videojuego reúne muchas industrias del entretenimiento en una sola. Obviamente primero un psicólogo podría decirnos por qué todos queremos jugar todo el rato, ese es el primer tema. Pero después tiene características del cine, tiene características de la música, tiene características del deporte, o sea, dependiendo del juego obviamente. Creo que la industria del videojuego ha logrado captar eso y lo unifica en un videojuego o en una saga de videojuegos de forma espectacular. Tabaré Couto y Pablo Rodríguez llegaron hasta acá para invitar a diferentes empresas al FestiGame de Santiago. Su viaje tiene éxito, pues tiempo después podrán presentar por primera vez en América Latina la nueva PlayStation 4, que aquí se estrenó en un estadio repleto, aplaudida entre los más fanáticos como si se tratara de una estrella del cine o la música. Para quienes trabajan en la empresa Sony, creadores de PlayStation e impulsores de numerosos juegos, nuestra región es una de las zonas claves para su crecimiento y desarrollo. Más de 12 juegos ya vienen localizados completamente en español latinoamericano y hemos tomado un paso más allá, que ya estamos regionalizando juegos también. O sea, que el juego y todo lo que es el creativo detrás del juego va a tener aspectos más regionales de cada país y eso van a ver más y más un desarrollo sobre ese ángulo. Un ejemplo claro de la importancia que están teniendo los consumidores locales y en especial el público chileno es lo que está ocurriendo con dos de los juegos más populares en nuestro país, el Pro Evolution Soccer, PES, y el FIFA. Este último suma en su versión 2014 a estrellas del fútbol local, partiendo con Arturo Vidal, que además comparte la portada de este juego con Lionel Messi. Es un juego tan importante, jugadores que salen en la portada, creo que son los mejores jugadores del mundo en este momento y que me tocara la oportunidad a mí, siendo chileno, porque el chileno igual no es tan bien mirado como otros jugadores. Y creo que gracias a Dios me ha ido bastante bien y FIFA se dio cuenta de que un jugador chileno también puede estar de portada. La competencia directa de FIFA es el PES, que en su versión 2014 también suma juegos con equipos locales, pero por primera vez tiene a dos conocidos relatores y comentaristas. Esto ya comienza. Ramón Fernández. Pasa limpia. Intenta. ¡Gol! Bueno, como ustedes pueden ver, acá tengo 200 tipos de gol distintos que tengo que grabar, recreando todas las posibilidades, las jugadas posibles dentro de un partido y las infinitas posibilidades de gol que se pueden dar dependiendo del instante del partido y la forma en que se conviertan. Así que es un trabajo arduo el que estamos terminando, cerca de 40.000 palabras, pero es una experiencia maravillosa. Ojalá la disfruten. Paradigma del fútbol mundial de los últimos tiempos. Mucha técnica. Fernando Solabarrieta y Patricio Yáñez debieron pasar varias jornadas grabando y sus voces luego serán mezcladas computacionalmente en cada juego. Esto hará cada experiencia única con millones de combinaciones posibles. Señoras y señores, está el Milan en cancha, el equipo más ganador del fútbol italiano a nivel internacional. Como ves, en Europa quieren un juego que se juega un poco más lento. Pero en América Latina quieren un juego de fútbol un poco más rápido, un poco más dinámico.
Entonces, el objetivo es crear un balance que les dé a los jugadores en todas partes un juego que sea divertido y auténtico. Pero también dándoles control del juego para poder acelerar los seteos, poder cambiar los jugadores, arreglar sus equipos, arreglar su experiencia. Así los jugadores en Chile obtienen el juego que quieren y luego jugadores en Londres, Inglaterra, pueden jugar el juego que ellos quieran también. Pero más allá de los diferentes estilos de fútbol, ¿qué justifica toda esta inversión y dedicación al público local? Obviamente hay aquí un gran negocio. Reacios a dar cifras, se estima que el año pasado cada uno de estos juegos vendió unas 100.000 unidades en Chile a un precio de entre 20 y 30 mil pesos cada uno. Saque la cuenta. En Chile el desarrollo de videojuegos tiene apenas una década. Los primeros partieron trabajando en su propia casa o pequeñas oficinas. Hoy la situación es muy diferente. Una industria muy chiquitita de 2 o 3 personas, ahora hay por lo menos 250, 300 profesionales que están dedicándose a generar contenido audiovisual a nivel internacional. Juan Pablo Lastra es presidente de Video Games Chile, hace clases de videojuegos y se le considera uno de los fundadores de esta industria en nuestro país. Desde estas oficinas en Providencia, ha creado junto a su equipo títulos tan exitosos como Ghostbusters, Doritos Crash Course y Tetris para PlayStation 3. Otro de los más vendidos ha sido La Era del Hielo 4. ¿Qué es lo más chileno de estos juegos? De repente hay detalles que a nosotros nos gusta disfrutar después en retrospectiva, detalles de humor, cosas que hacemos que a los personajes les ocurran. No sé, pues nosotros como chilenos tenemos una manera a lo mejor chaquetera de ver algunas cosas, entonces de repente podemos poner una gota de humor que a lo mejor otro grupo hubiera hecho un juego un poco más serio. El talento del equipo de ingenieros y diseñadores nacionales está a la vista. En solo unas horas logran convertir un par de fotografías en una imagen virtual lista para ingresar al mundo de los videojuegos. Y así se ve el mundo dentro de un videojuego desarrollado en Chile. Este es el resultado de mi avatar. Un personaje creado y animado digitalmente gracias al trabajo de Behavior. Cyrenaica es otra empresa nacional que hoy se dedica a crear juegos para celulares o tabletas. Su último título, Evilot, ya tiene miles de descargas a nivel mundial. Lo particular acá es que la música del juego la obtuvieron contratando a una orquesta en Macedonia que desde allá les envió los compases creados por un chileno. Yo creo que nos falta creernos más el cuento, pero partiendo de la nada en Estados Unidos tú te das cuenta que hay muchas oportunidades y creo que las oportunidades que uno tuvo en Estados Unidos es justo también darlas en Chile y empezar a proyectar gente, ¿no es cierto?, con sus capacidades. En paralelo al desarrollo de la industria nacional de videojuegos, ha crecido también un sinnúmero de lugares, actividades y eventos especializados. Hace unos días, por ejemplo, se realizó en Santiago Video Games Live, donde cientos de personas se reunieron a escuchar música compuesta exclusivamente para distintos videojuegos. Y en Ñuñoa, un grupo de amigos dio vida al primer bar gamer en nuestro país, donde es posible disfrutar los happy hour al mismo tiempo que se juega individualmente o en equipo. Bueno, buenísimo lugar, buenísimo. Yo soy videojugador desde los 5 años que tengo consola, he tenido todas las consolas. Es un bar hecho por videojugadores, para videojugadores. Todos los que trabajan acá en el bar son videojugadores. Es un requisito para trabajar acá.
Queríamos que todos estuvieran comprometidos con el bar. Y la idea principalmente del bar es recrear el living de tu casa. Yo cuando era chico me juntaba con mi amigo y jugábamos en el living de nuestras casas y lo pasábamos increíble y compartía. Ahora todos los juegos son por internet y a nadie se ve la cara. Entonces lo que nosotros quisimos hacer acá son módulos que recrean livings de casa, para venir a conocer gente y juntarte con los amigos. Pero así como existen jugadores aficionados, otros han hecho de esta actividad un estilo de vida. Gene vive con su familia en Buin y hoy es reconocido como uno de los expertos nacionales de Call of Duty, uno de los más populares juegos de guerra en primera persona. He tenido consolas de videojuegos toda mi vida, ¿cachai? Pero así competitivo empecé hace poco, unos 3 años creo, máximo. Consciente del crecimiento de la industria a nivel internacional, ha puesto al tope de sus prioridades la competencia en diferentes torneos en línea. Terminé el cuarto medio. ¿Y luego? Y luego me metí a trabajar y jugando. El objetivo es convertirme en un jugador profesional. Claudia, por su parte, ha disminuido sus horas de juego esforzándose por estudiar. La conocimos camino a firmar su crédito universitario. El año pasado jugaba harto más que ahora. Unas 6 horas mínimo. Mínimo jugando. Sí, pero ahora ya la universidad no me permite eso. Yo creo que el sueño de todo gamer es vivir de esto. O sea, creo que ningún papá, si tú le decís me voy a dedicar a esto, te va a decir sí, dedícate nomás, deja de no estudiar, ¿cachai? Ahora no está trabajando. Cuando estaba trabajando jugaba la nada misma. Ya el fin de semana. Era jugar unas 4 o 5 horas seguidas, así continuado. Y en la noche a veces se amanece. Pero a veces la realidad de estas ambiciones están muy lejos de la comprensión de sus padres. Si a él le gusta para seguirlo como una profesión, no sé, yo la verdad es que soy bien ignorante en el campo y no sé si esto es rentable o no es rentable, o sea, si hay campo laboral o no. Pero más allá de los ingresos posibles, para estos jóvenes ser parte de un equipo y destacarse dentro de su circuito representa un verdadero desafío que los padres a veces ignoran. Uno de los campeonatos más populares en nuestro país es hoy la Liga Samsung, que ya tiene 16.000 jugadores y 300 equipos inscritos. Un proyecto ya para darle vida y estructura a los juegos online basados principalmente en computadores. Y nosotros le quisimos dar cuerpo a través de algo que la gente pudiera identificar y motivarse y hacer crecer una base que tiene mucho potencial. Mauricio ha participado desde los 12 años del popular juego Counter-Strike. Participa de un clan desde los 15 y ha cosechado varios títulos en su camino. Hoy tiene 22 años y para él la actividad ha marcado su vida. Que la gente que no conoce el juego, que no conoce este mundo, que no piense que nosotros estamos jugando con extraños, estamos jugando con gente que uno quiere, que estima. Entonces, el no presentarse a una cierta hora, el no presentarse en un cierto lugar, eso es una falla al cariño que le siente uno al otro. Fuego, bitches, fuego! Bitch, I shoot a plane out the sky with a BB gun. Participar de un clan pasa a ser parte fundamental del proceso de aceptación social en el mundo de los videojuegos. Ni siquiera es tanto conocerse. Verlo jugar y si realmente te gusta su forma de jugar, tú realmente, entre comillas, lo reclutas. Y con eso, esa persona está como dentro del clan y pueden participar en torneos, competencias online. ¡En el edificio de la derecha! Pero para Claudia el proceso de aceptación no ha sido fácil en un medio que es conocido por su machismo. Ha pasado en que 2 o 3 veces en que me han no discriminado, pero quizás haciendo una burla de que quizás les molesta que una mujer les gane. Porque eso es lo que yo siento. Que una mujer les gane es como herir el orgullo del hombre, por así decirlo.
Sí, mi vida antes, cuando era chico, era jugar todo el día, todos los días de un verano entero, o sea, imagínate, 2 meses, todo el jugando, me acostaba, me levantaba en la mañana a jugar, después me acostaba de nuevo. Y ahí se generaban los conflictos con mi papá, con mi mamá. Sin embargo, para otros, su dedicación a los videojuegos está más cerca de una actividad profesional que un pasatiempo. Juego League of Legends desde hace como 3 años. Soy un jugador profesional del equipo Renegades of Hell. Nosotros somos 5 miembros. Yo me dedico a jugar y soy el contacto con nuestro manager, por ser el capitán. Pero los otros 4 se dedican solamente a jugar. Felipe Pastén es de Iquique, pero vive en Santiago desde hace un año y lleva un ajustado calendario de entrenamiento que consume gran parte de su tiempo. Creo que en vacaciones jugaba bastante, sí. En vacaciones hubieron veces que llegaba a jugar mucho. Han sido unas 10 horas a veces, 12, por ahí, lo máximo. Claudia dedica ahora sus días a organizar un campeonato independiente que se va a realizar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. No tienen auspiciadores y el premio se va a financiar con las entradas. Allí participará el equipo de Gene, a quien acompañamos para entender las motivaciones de su clan. Espero que la gente se vea satisfecha de que realmente sepan lo que es un terreo, porque es distinto un terreo a un evento como FestiGame o WSG que tú llegabas y está todo armado. Un terreo las cosas son distintas, uno tiene que armar, tiene que estar dispuesto a esperar. Así que espero que ojalá se vayan conformes y que el clan ganador se vaya feliz con los premios que va a tener. En su mayoría son adolescentes dispuestos a pasar una noche en vela con bajísimas temperaturas por la emoción de demostrar quién es el mejor. Yo por mi parte espero que esto siga, conseguir auspiciador obviamente y ganar todo lo que se venga. ¿Ganar para qué? ¿Ganar para qué? Para que las ligas internacionales nos tomen en cuenta. Finalmente Gene y su equipo ganan el encuentro, pero el premio no es suficiente siquiera para financiar un control remoto. En el fondo saben que su sueño de vivir en esta afición está lejos de la realidad. Pero no todos los gamers en Chile se miden en pequeños campeonatos. Instancias como FestiGames sirven de plataforma para torneos masivos donde convergen los mejores jugadores con auspiciadores internacionales. Mauricio y Felipe han logrado llegar a la final de sus juegos después de meses. Felipe es un ícono en su comunidad, al igual que Mauricio, pero se esfuerzan por mantener un perfil bajo. Bueno, no jugamos a la recta, Porco. Empezamos el filete del mí. ¡Aplausos para López! En este momento estamos a segundo de disputar la final de Liga Samsung, la cual nos costó harto llegar y bueno, esperamos los mejores resultados para nuestro equipo y nunca, igual no es hacerle mala vibra al otro, pero le vamos a ganar. La convocatoria es alta y el evento tiene una gran producción. El campeonato es más exigente, pero ambos finalmente consiguen sus objetivos. Bueno, ganamos el mejor de 3 los 2 primeros partidos. Estoy emocionado, o sea, estoy contento de ganar.
No sabría decirle cómo reaccionar ahora, es un poco extraño, pero sí muy contento. Bueno, el resultado fue a favor de nosotros, pudimos ganar, salimos campeones y eso, salimos campeones. Pero todo este entusiasmo, para algunos verdadera adicción a los videojuegos, puede llegar a situaciones extremas, como la que se vivió al interior de esta casa, en un tranquilo barrio al sur de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Lester y Petra Hofmeyer, padres de 2 niñas, fueron acusados de maltrato infantil después de que la policía descubriera que mantenían a sus hijas encerradas desde hace 3 años. La pareja, que estaba obsesionada con el videojuego World of Warcraft, ni siquiera las llevaba a la escuela y ambas niñas de 5 y 10 años se encontraban en estado de desnutrición. En realidad nosotros, viviendo aquí enfrente, no sabíamos lo que estaba pasando ahí. Sorpresa muy grande. Estaba muy delgada la señora, yo no sé qué pasaba con ella también. Fue justamente un vecino el que alertó de toda esta situación a la policía. Hoy las niñas están al cuidado de un familiar y sus padres, de 41 años, ambos desempleados, enfrentan una pena de hasta 7 años de cárcel. Historias como esta surgen con gran publicidad cada cierto tiempo. Incluso en hechos de violencia como tiroteos al interior de escuelas o universidades, los videojuegos son indicados como factores de riesgo. ¿Están así? Yo creo que es producto de ese miedo a lo desconocido. Yo estoy seguro que quien dice eso no es un videojugador y no entiende. O sea, yo jugué mucho cuando chico a, no sé, Quake o juegos que uno podría decir que son muy violentos, pero cuando chico, comillas, cuando adolescente, y no ando matando gente en la calle. Y lo que nosotros creemos firmemente es lo contrario. A lo mejor su personalidad violenta lo hacía encontrar atractivo un videojuego violento. Basta revisar algunas publicaciones para encontrar cómo prestigiosos estudios universitarios llegan a resultados muy diferentes. Que los videojuegos nos hacen más inteligentes, pero también más tontos. Que los juegos son relajantes, pero también nos transforman en seres agresivos. Que mejora los reflejos y que también los empeora. Que nos hace más gordos, pero a veces más delgados. Sí, obtendrás resultados de estudios muy diferentes porque tienes que tener un nivel de entendimiento muy detallado de qué es ese juego y qué hace la persona. Y luego, ¿dónde están los riesgos? En la misma manera de que si tratas a alguien adicto a las drogas, la cocaína es muy diferente de la heroína. El doctor Richard Graham es psiquiatra de niños y adolescentes con numerosas publicaciones sobre el efecto de los videojuegos en nuestro organismo. En lo primero que hay que preocuparse, dice, es cuán temprano en nuestra vida comenzamos a jugar. La edad es un elemento muy interesante en esto, porque cuando miramos el uso que dan los jóvenes a las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, tabletas, iPads, al igual que juegos y redes sociales, vemos un aumento en su uso en la temprana adolescencia, donde sabemos se toman riesgos y se es más impulsivo. Pero ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando jugamos? Por una parte, está comprobado que cada vez que realizamos una actividad placentera, nuestro organismo libera endorfinas, las llamadas moléculas de la felicidad. Son las mismas que nos dan esa sensación de placer cuando recibimos una caricia, un masaje, nos damos una ducha caliente o tomamos algo de sol. Pero no es lo único. En general los videojuegos tienden a producir sensaciones placenteras en los usuarios, de alguna manera, y eso empieza a generar un refuerzo positivo intermitente. O sea, van pasando etapas, van avanzando, van perdiendo, y cada vez el juego se va haciendo más difícil. Y eso genera a nivel cerebral descargas de dopamina y estimula todo lo que se llama el circuito de la recompensa, que es el circuito que también se activa, por ejemplo, en las adicciones.
Para el Dr. Arap, uno de los pocos especialistas médicos en videojuegos que hay en nuestro país, la edad es también un factor clave para prevenir adicciones. Creo que es importante determinar que, tal cual como en las películas hay una cierta clasificación, los videojuegos también tienen una clasificación por edad. Efectivamente, yo creo que es importante que los niños y los adolescentes usen videojuegos que son acorde a la edad, porque nosotros sabemos que mientras más pequeños son los individuos, más susceptibles son. Justamente para saber qué juego corresponde a cuál edad, varios países mantienen un sistema de calificación similar a las películas. El más conocido es el estadounidense Consejo de Audiencia en Programas de Entretención, ESRB por sus siglas en inglés. Aquí los juegos son divididos por su nivel de violencia física, verbal o incluso contenido sexual. Todo juego debe llevar en su carátula una letra de acuerdo a su calificación. S para preescolares, E para todas las edades, con una advertencia especial para mayores de 10 años, T para adolescentes mayores de 13, M para mayores de 17, A restringido solo para adultos mayores de 18 y RP cuando su rating o calificación está pendiente. En Inglaterra hay un sistema similar con algunas calificaciones adicionales para mayores de 7 o 15 años. La novedad acá es que un mismo organismo evalúa las películas y los videojuegos. La mayor atención está puesta hoy en los juegos bélicos, que por el realismo que exhiben en pantalla no son recomendables para menores de edad. Incluso agencias como la Cruz Roja han pedido que en estos videos se respeten las normas internacionales en casos de guerra para que, por ejemplo, no haya situaciones de tortura o se impida matar a quienes están heridos. Más estrictos son en Alemania, donde está prohibida la sangre roja, que debe ser reemplazada por gris, café o verde, y en los juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial tampoco puede haber símbolos del nazismo. La protección de la juventud en general es un asunto importante del que todos debieran preocuparse, pero a fin de cuentas todo lo que hacemos es una guía para los padres. Por lo que decimos que un juego de mayores de 18 años no puede ser adecuado para un niño de 14. Pero a fin de cuentas es responsabilidad de los padres decidir qué contenidos tendrán a disposición de sus hijos. ¿Pero hay alguien que atienda a quienes se consideran adictos a los juegos en video? Para saber la respuesta tuvimos que viajar a Weston-super-Mare, una pequeña localidad inglesa ubicada a unas 2 horas al este de Londres. Llegamos hasta este lugar en busca de uno de los centros de rehabilitación más antiguos de Europa, el Centro Broadway, que es uno de los pocos en el mundo que hoy atiende además adicciones a los videojuegos. En esta casa de la época victoriana nos recibe Peter Smith, su director. Junto a un centenar de médicos, enfermeras, terapeutas y otros profesionales, atienden principalmente a adictos por alcoholismo y drogas, pero desde hace un par de años han comenzado a recibir gente que les pide ayuda por casos de adicción a los videojuegos. Con lo que tratamos de ayudarlos es a que enfrenten esa realidad. Lo que ayuda a esta gente a perpetuar su condición, su enfermedad, es principalmente la negación. Entonces, desde muy temprano vemos esa negación y los ayudamos a enfrentar la realidad. Estas son las consecuencias. En el proceso puede que involucremos a familiares y cercanos para que nos ayuden. Kieran es uno de los pacientes que aquí busca rehabilitarse. Hoy de 27 años dice haber empezado a jugar a los 13 de manera progresiva hasta no poder parar. ¿Cómo te diste cuenta que tenías un problema, una adicción a los videojuegos? Me obsesioné mucho con los juegos. Es decir, mira, me metí en un juego hace no mucho llamado The Last of Us. Por 3 días, comía una vez diaria y me quedaba ahí en mi pieza por 3 días. Y cuando lo completé, cuando terminé... ¿Cuántas horas al día? 10, 11... A veces desde las 10 de la mañana, a veces hasta las 3 de la mañana, así que a veces jugaba 15 horas. Junto a Chris, su terapeuta, inició un tratamiento que en su fase inicial toma entre 4 y 6 semanas. De ser necesario, puede extenderse hasta los 3 meses. El problema es la obsesión. Porque si tú y yo pudiéramos jugar un juego, podríamos pasar 1 hora
completar un nivel y nos podríamos alejar. Para Kieran eso no es el caso, porque tiene el siguiente nivel, el siguiente nivel, el siguiente nivel. Y de modo continuo esto lo afectará de modo físico, mental y espiritual. Un caso similar es el que confiesa Kate. Dice que dejaba de comer o dormir por tener más tiempo para el juego. Tanto le gustaba que su primer trabajo fue administrando un local de videojuegos. En las adicciones, y estoy incluyendo el alcohol y las drogas en esto, mucha gente lo usa a modo de escape. El mundo a su alrededor puede no ser como ellos quisieran. Entonces tienes este personaje en línea y lo desarrollas del modo que quieres. Estás en un mundo que es completamente diferente al mundo en que vives ahora, por lo que puedes empezar a olvidarte del mundo real porque no es importante. En este mundo tú eres un héroe, eres un dios y... sí, definitivamente se vuelve una adicción porque se vuelve un problema de comportamiento. Ahora Kate dice poder controlar sus deseos de jugar. Ahora probablemente solo juego 2 horas al día. Dije solo 2 horas diarias. Pero como yo lo veo, hay gente que llega a casa al final del día y pasa horas mirando televisión, mientras que yo llego a casa y me involucro en algo. Estoy logrando cosas, no tengo mi televisión enchufada, no veo televisión, sino que juego videojuegos. La mamá de Kate, Stephanie, está feliz con los resultados. No es tan simple como llegar y apagar el juego. Decimos que no puede llegar y dejar el alcohol, dejar las drogas. No puedes hacer eso. No es tan simple como suena. Tenemos que tratar a la persona y lo que le pasa a esa persona. Entender por qué tiene esa adicción y qué es lo que representa para esa persona. En general, aquí se conversa mucho con la ayuda de terapeutas y se comparte con otros en situación similar. Eso sí, los celulares están prohibidos y en todo el centro de rehabilitación hay una sola pantalla donde exhiben algunas películas una vez por semana. ¿Qué consejo le darían ustedes a las personas que hoy día los están viendo? Todo es bueno con moderación. Todo es bueno con moderación. Pero todo lo que nos da placer, las apuestas, el sexo, es una adicción que te puede hacer perder el control. El primer paso es salir de la casa. Encontrar algo que crees que disfrutas e involucrarte. Ya sea un deporte, ya sea un grupo social de personas. Buscar algo que sientas que te satisface. En definitiva, ¿cómo se puede reconocer a una persona potencialmente adicta a los videojuegos? De acuerdo a lo que leímos y conversamos con expertos en la materia, veamos cómo respondes un breve cuestionario. ¿La cantidad de tiempo que ocupas en los videojuegos ha ido aumentando? Debido a los videojuegos, ¿pasas menos tiempo con tu familia, amigos? ¿Has dejado de comer, de estudiar, trabajar? Para jugar, ¿te has escapado de clases? ¿Has dejado trabajo por hacer? ¿Has discutido o peleado por ello? ¿Mientes o escondes a tus padres, amigos, la cantidad de tiempo que dedicas a jugar? Cuando pierdes o no obtienes el resultado que esperas, ¿juegas una y otra vez hasta alcanzar tu meta? ¿Has tratado de controlar, cortar o parar el juego, pero igual terminas jugando más de lo que planeabas? Cuando no puedes jugar, ¿te pones de mal humor o andas de mal genio? ¿Y cuando no estás jugando, sigues pensando en videojuegos? Si has respondido positivamente a 4 o más de estas preguntas, tal vez sea tiempo de buscar otras actividades o, si lo crees necesario, pedir ayuda especializada. Pero así como algunas personas se recuperan después de sentirse atrapadas en los videojuegos, hay quienes los utilizan para otro tipo de rehabilitación. En el Hospital de la Mutual de Seguridad en Santiago, el doctor Claudio Soto lidera un programa para recuperar pacientes que han visto amputada alguna de sus extremidades. Este ambiente enriquecido de estímulos le aporta algo más a la rehabilitación tradicional. Es decir, mejora, creo, el equilibrio, el balance, el control motor, es decir, cómo un paciente puede hacer su deambulación, su funcionalidad. Con este sistema, el videojuego incorpora al paciente a la pantalla y le plantea desafíos como mover cajas o simular un descenso en esquí. Lo habitual es que el paciente se concentre en el juego, olvide por un momento su lesión y haga sus ejercicios de la manera más adecuada. La rehabilitación, nos dice el doctor Soto, va más allá de lo físico.
se ha visto que como estos ambientes enriquecidos de estímulos incluso podrían modificar las conexiones neuronales cerebrales, y por eso nosotros también lo utilizamos en pacientes con lesiones cerebrales, ¿no? El impacto de algunos de estos juegos en la mente de las personas aún es objeto de numerosos estudios, pero hay educadores que ya utilizan videojuegos como apoyo a lo que enseñan en clases. Mira, en este nivel la experiencia ha sido súper gratificante para nosotros porque los niños han podido poner en práctica y poder visualizar por ellos mismos un proceso que es como difícil de ver porque se da en un tiempo muy largo, que es la evolución. Ellos pueden partir de crear una célula, un unicelular, dándose algunas libertades artísticas, digamos, y hacerlo evolucionar sometiendo a ese organismo a distintos medios. Aquí, en el Colegio Dan Alastair de Santiago, los alumnos de octavo básico utilizan el videojuego Spore para entender en la práctica cómo se desarrolla un ser vivo, cómo crece y se alimenta, un proyecto desarrollado en conjunto por las áreas de biología y tecnología. Llevamos 4 años con este proyecto y la experiencia ha sido muy positiva. En el fondo, esto es algo que los niños esperan, ¿cierto? En el nivel de octavo ya se ha transformado como en algo tradicional de la clase de tecnología y es una experiencia que dura aproximadamente mes y medio. Entonces, para ellos es una experiencia importante, ya que la esperan con muchas ganas, porque es como la hora que tienen ellos de relacionarse con algo que les gusta y otra vez aprender. Como ellos, hay numerosas experiencias de videojuegos en apoyo a la educación. Centinelas Celulares, por ejemplo, es un proyecto creado por científicos chilenos para que alumnos de enseñanza básica y media aprendan con mayor facilidad algo tan complejo como la inmunología del cuerpo humano. Y cada vez hay más equipos que fomentan la innovación, creatividad y el uso de estas herramientas en el sistema escolar, como los profesionales de la Fundación Innova 100. Lo más difícil es poder convencer a los profesores de que efectivamente hay una ventaja aquí educativa en los juegos, y el resultado es muy bueno porque efectivamente los estudiantes están inmersos en un ambiente digital en su vida diaria. Entonces llevar este ambiente digital a la sala de clase es fundamental para poder tener un aprendizaje que esté situado en su realidad. Como hemos visto, en una sociedad como la nuestra, cada vez más conectada a computadores, consolas, equipos portátiles, los videojuegos han pasado a ser parte de lo cotidiano. Por un lado, hay acá una industria con ventas millonarias que cada año crea nuevos equipos, mejores juegos y donde los desarrolladores chilenos pueden lograr cada vez mayor protagonismo. Están también los jugadores, desde aquellos que se distraen solo un rato, los gamers que han transformado esto en su propio mundo y aquellos para los cuales los videojuegos son parte de una adicción. Conocimos la opinión y las recomendaciones de los especialistas, donde lo central parece estar en respetar la edad de cada juego y sobre todo ser moderado en los tiempos en que uno ocupa esta entretención. Habrá juegos que sigan generando polémica por sus contenidos y otros que intenten ayudar a mejorar nuestra salud o colaborar con una mejor educación. Es el cara y sello de la industria de los videojuegos y tal como dijimos al comienzo de este informe especial, parecen estar muy lejos del game over.